el Ministerio de Hacienda publicó para comentarios un borrador de decreto que plantea revivir la sobretasa de energía para las empresas del país. A ver, Mr. Dólar. Gustavo, el Gobierno Nacional publicó para comentarios un borrador de decreto que propone un aumento del 20% en el costo de energía eléctrica para distintas actividades económicas. Esta medida tiene como objetivo principal recaudar 1.2 billones de pesos. Además, la propuesta incluye la definición de requisitos específicos para la solicitud de la exención de esta sobretasa. Sobre este particular se pronunció el exministro de Minas y Energía, Amílcar Acosta. De esta resolución se desprende que muchos de los que hoy son beneficiarios dejarían de serlo, puesto que en esta interpretación se está tratando de establecer una reclasificación de quienes pueden optar por este beneficio y quienes no, y aspiran por esta vía a recaudar aproximadamente 1.2 billones de pesos. Señaló que de acuerdo con esta propuesta se desprende que muchos de los que hoy son beneficiarios dejarían de serlo y por consiguiente tendrían que pagar esta contribución del 20% en materia de tarifas de energía. Una vez que entre en vigencia este decreto, ninguna actividad industrial tiene asegurada la exención, el beneficio de no pagar la contribución. Finalmente, el Ministerio de Hacienda establece que la medida comenzará a regir una vez quede en firme el decreto. Mr. Dólar, gracias. Saludamos a esta hora al exministro de Minas y Energía y director del Centro Regional de Estudios de Energía, el doctor Tomás González. Doctor González, ¿cómo está? ¿Cómo vamos, exministro? Muy buenos días, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. ¿Qué va a pasar si esta sobretasa se convierte en realidad? Pues mire, Gustavo, lo que había pasado en el año 2013, que fue cuando se hizo esto, es que las empresas en su totalidad, pues el sector industrial y comercial y los usuarios residenciales 5 y 6, de estratos 5 y 6, pagaban 20% más de su energía para ayudar a pagar los subsidios de los estratos más bajos. Y lo que hizo la medida en 2013 fue decir, oiga, necesitamos competitividad, vamos a quitar a la industria de esto, y les bajó esa contribución del 20%. Lo que está haciendo el gobierno ahora es decir, no, espere, la situación fiscal está muy difícil, ese gasto se nos está subiendo mucho lo que estamos teniendo que gastar a subsidios, entonces vamos a limpiar un poco y vamos a dejar solo a una parte de los beneficiarios, solo a la industria manufacturera, y eso nos va a ayudar a ahorrarnos una plata. Eso, por supuesto, que tiene una consecuencia fiscal, pero lo que le debería llevar a uno a preguntarse, Gustavo, es qué mensaje se le está dando a la industria, qué mensaje se le está dando a la transición energética, qué mensaje se le está dando a los problemas de fondo y si es la manera correcta de resolver este problema. Doctor Tomás, pero en la decisión del gobierno, en la propuesta, no decisión, en la propuesta del gobierno, aparte de los estratos 5 y 6, también tendrían que pagar este 20% adicional, por ejemplo, las grandes empresas del país o las empresas grandes de alimentos o cosas de estas. Se lo pregunto porque si es así, uno se pregunta qué impacto tiene eso, por ejemplo, en la inflación. Mire, como estaba hasta ahora el decreto tenía 6 sectores beneficiarios: la industria manufacturera, explotación de minas y canteras, agricultura, construcción, comunicaciones y suministro de electricidad, gas y agua. Esos eran los 6 sectores que había. Lo que dice el gobierno es no, esto es mucho, eso está saliendo muy caro, entonces dejemos solo a la industria manufacturera. Es decir, de los más o menos 3 billones que estaba costando esa exención, dejemos solo como la mitad. Eso es lo que está diciendo. Y como usted bien lo sugiere, Jorge, lo que esto debería llevarnos a pensar es el impacto que tiene sobre la competitividad y la productividad. Y venga, le hago un ejemplo muy concreto de algo que el gobierno mismo ha dicho que le quiere apostar y que es el futuro, y es la inteligencia artificial y los data centers. El gobierno dice, queremos que haya inteligencia artificial, queremos que haya data centers, ese es el futuro. Pues resulta que los data centers son intensivos, pero muy, muy intensivos, por ahí entre el 40 y el 60% de sus costos son energía eléctrica, y esos no son industria manufacturera. Entonces, si uno quiere que los data centers esté acá y está quitando, se está subiendo el costo de la energía en 20% a esos sectores, pues tiene que preguntarse la consistencia, por ejemplo, con ese tipo de políticas. Y uno podría mirar de manera más amplia esto y decir, bueno, ¿cuál es el impacto que tiene la productividad? Su tema de costos
también es importante, el Ministerio de Hacienda en el decreto hace unos cálculos y hace una tabla y dice, mire, el impacto realmente no sería tan alto, el impacto más alto sería en la industria manufacturera y por eso lo dejamos así, pero nosotros estimamos que los costos pueden subir como 0.13%. Estimamos que los sectores tienen que extenderse y la situación fiscal lo amerita quitar esta contribución. Esa es un poco la lógica del gobierno, pero es problemática, como les acabo de decir. Exministro, ¿qué va a pasar con todo el sistema de subsidios para la energía en Colombia? Pues es que mire, Gustavo, esa yo creo que es la gran pregunta, porque el gobierno dice se nos ha subido mucho el gasto en subsidios y la situación fiscal no está para eso. Pero uno tiene que preguntarse por qué ha subido tanto y tiene que preguntarse qué se está haciendo por la eficiencia del consumo. Datos oficiales del gobierno de hace unos años muestran que el desperdicio, las ineficiencias en energía son muy altas. Muestran, por ejemplo, que cerca de 2/3 partes de la energía total se desperdiciarían. Tenemos que hacer unas ganancias gigantescas en eficiencia para que no haya tanto consumo y para que no haya que dar tantos subsidios. La otra cosa que han mostrado estudios repetidamente es que los subsidios de energía eléctrica están muy mal focalizados. Se le dan a mucha gente que no debería tenerlos y en cambio a los que más los necesitan quizá se podría hacer un esfuerzo mayor. Entonces la focalización es otro problema que está ahí, el exceso de consumo es otro problema y el tercero, que es el elefante pues en el cuarto, como dice la expresión, es la parte fiscal. Y es que el gobierno ha tenido un manejo muy desordenado de lo fiscal, subió los gastos de una manera exagerada, los mantuvo como en pandemia prácticamente y el recaudo no ha estado ahí. Entonces, cuando yo tengo un manejo tan desordenado de lo fiscal, no puedo recurrir a este tipo de medidas para poder reducirlo, para poder manejar el tema fiscal. Por supuesto que tiene un impacto, pero el problema de fondo es cómo estamos manejando lo fiscal, cómo estamos teniendo excesos de consumo ineficiente y cómo tenemos mal focalizados los subsidios. Y de eso el decreto no dice nada. Pero mira, aquí entre nosotros vamos a terminar pagando esto porque suben los precios de los productos y de los servicios. Indudablemente hay un impacto sobre el resto de la economía, eso es innegable, Gustavo. Doctor Tomás González, muchas gracias, muy amable. Bueno, a ustedes un abrazo, muchas gracias. Martín, me imagino que en la costa esto sí que cayó como una patada voladora. Un balde de agua fría, Gustavo, y es que en medio de esto hay un gran malestar en la región, que además, Gustavo, lo sabemos, es una de las más golpeadas por las altas tarifas y este proyecto anunciado con un aumento del 20%, pues está teniendo impacto, además, tendría impacto en el bolsillo de la gente, lo dicen sectores gremiales de Barranquilla, que dicen que es un golpe a la competitividad de la región y también tendría otro aspecto que ya la región pagó, que fue el de la opción tarifaria. Sandra López es presidenta del Comité de Gremios Unidos del Atlántico. Esto va a incrementar los costos operativos de los comerciantes y empresarios, va a afectar su competitividad y podría trasladarse a precios más altos para los consumidores y clientes en general. Uno de los sectores más golpeados aquí en Barranquilla sería, por ejemplo, Gustavo, el de empresas de contact center que generan cientos de empleos a jóvenes en Barranquilla. Gremios como FENALCO dicen que el gobierno debe atender más bien necesidades que ya han sido tan cacareadas aquí en la región Caribe y que buscan que le mejoren las condiciones de tarifas para la región Caribe, especialmente para Barranquilla, Gustavo. Bueno, plata no hay, pero hablemos de plata porque tenemos pendiente el presupuesto, la tributaria. Alejandro, ¿qué futuro tiene esta agenda económica del gobierno? Gustavo, la agenda económica del gobierno en el Congreso está bastante empantanada, no hay ambiente político. El presupuesto que presentó el gobierno para el 2026 es de 557 billones de pesos, es decir, 40 billones de pesos más que el año pasado, que de por sí fue la cifra más alta en la historia. Hay entonces un hueco de 39 billones de pesos, 13 billones por una falta de recaudo en impuesto, y 26 billones que vendrían de una reforma tributaria que no se ha empezado a discutir en el Parlamento. A esto habría que sumarle pues, la situación fiscal del país que está en rines y el mayor endeudamiento en la historia. Por esta razón, pues, los parlamentarios levantaron la sesión, varios de ellos dijeron que necesitaban reducir el presupuesto en 40 billones para poder cuidar las finanzas públicas. Es decir, que por la vía del Congreso, muy difícil que aprueben este presupuesto tan alto y esperemos que el gobierno pues, no vuelva a aprobar por decreto este presupuesto como lo hizo el año pasado, ahora, cosa que es muy probable que suceda. El otro gran proyecto económico es la Ley de Financiamiento o Reforma Tributaria
pues que pretende aumentar impuestos en algunos sectores, pero la mayoría de los congresistas pues no va a cometer el suicidio político de aumentar impuestos en plena campaña electoral para reelegirse. En otras palabras, esta ley de financiamiento de reforma tributaria pues es lo más parecido como a un ataúd circulando en el Congreso. Y como el Congreso está tan difícil de manejar, está en la mitad de la campaña, el gobierno pues va a querer aprobar todo por decreto, ya lo está haciendo. Lo hará seguramente con el presupuesto, lo está haciendo con la reforma a la salud, lo está empezando a hacer ahora con el manejo de los parafiscales, y por esta razón pues habrá que ver cómo actúa la justicia frente a todas las demandas que se vienen por inconstitucionalidad, por brincarse el escenario de deliberación del Congreso, Gustavo. Cristo, ¿y esto será así por decreto o hay acuerdos que podrían funcionar? Mire, Gustavo, el Congreso tiene hasta el 15 de septiembre para tomar una primera decisión sobre el presupuesto, que es el monto del presupuesto. Eso fue, si usted recordará, hace un año la fecha en la cual el Congreso rechazó el monto del gobierno y el gobierno entonces pudo expedir vía decreto, que lo puede hacer legalmente. De hecho, el presupuesto del año pasado está vigente hoy, hubo demandas y no pasó nada. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Es la misma película del año pasado, Gustavo. En las comisiones terceras y cuarta del Senado hay una mayoría que le está pidiendo al gobierno reducir el monto de presupuesto. Unos plantean 39 billones de pesos de reducción y otros plantean los 26 que se contemplan para la ley de financiamiento. Pero en la Cámara el gobierno tiene unas amplias y cómodas mayorías y allí parecen estar dispuestos a apoyar las mayorías ese monto del presupuesto de los 556. ¿Qué pasará entonces? Que si no hay una negociación, si no hay un acuerdo político, Gustavo, de Senado y Cámara y el gobierno, pues vamos a llegar a que el día 15 de septiembre se votará el monto del presupuesto, las comisiones de Senado y Cámara lo negarán o aprobarán uno menor, las de Cámara lo aprobarán, y como legalmente tiene que tomar decisión las 4 cámaras, aprobar o negar, pues simplemente terminará negado el monto del presupuesto y se habilitará nuevamente al gobierno para expedir el presupuesto por decreto. Aquí lo que hay que ver es si en estas 3 semanas que faltan se puede llegar a unos consensos para disminuir el monto del presupuesto, que sería lo conveniente, Gustavo, porque la verdad es que la ley de financiamiento no tiene ningún futuro en el Congreso, que está contemplada en 26 billones, ni siquiera se ha presentado al Congreso, creo que está demorada todavía en las discusiones internas del gobierno. En un año electoral, que yo recuerde, no hay ningún gobierno que haya sacado una reforma tributaria. Entiérrela en la tumba al lado de la ley marco de sometimiento a la justicia, sí, ahí mismo. Para visitar las juntas. Yo creo, doctor Cristo, como usted dice, que eso sería lo más prudente, pero lo que me dicen es que van a insistir algunos en el Congreso en que el recorte tiene que ser de 40 billones, que es no el doble, pero casi que el doble de lo que contempla la tributaria o la ley de financiamiento, pero que en lo que sí van a insistir por ahora es en esos 26 billones de pesos, que esa es la cifra en la que van a insistir, buscando algunos que se suba un poco más que eso. En un análisis que llevaron ayer al Congreso cuando hicieron la discusión, de algunos analistas de bancos como Banco de Colombia, el Bancolombia, dicen que hay espacio para recortar alrededor de 30 billones de pesos, que es más o menos el punto intermedio entre los 26 que plantea la ley de financiamiento y los 40 que plantean. Sí, el tema es que el gobierno hasta el momento ni los 26, ni los 30, ni los 39 insiste en el monto de los 556.